alguien que nos quiere compartir qué le llamó la atención y algunos detalles que encontró al momento de poder realizar su infografía. También a los que se acaban de agregar, si pueden escribirme ahí en el chat presente, por favor, su nombre y su sección para poderle asignar al finalizar la clase la asistencia. Si no hay dudas o preguntas con respecto a lo que vimos esta semana con la infografía, vamos a iniciar entonces para poder aprovechar el tiempo y hablar un poquito del Nuevo Testamento. Porque la Biblia, como ya vimos que cuenta con dos divisiones, nos va a llevar al Antiguo y al Nuevo Testamento. Cualquier duda o pregunta que tengan pueden hacerla con toda libertad y podemos dialogar juntos con respecto a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a empezar viendo esto. Primero, ¿a qué se refiere el Nuevo Testamento? A Jesús. Y Marcos 1.1 nos puede dar un buen inicio. Esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Prácticamente, ¿qué vamos a ver en el Nuevo Testamento? A Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué propósito podemos encontrar? Podemos aprender aspectos generales del Nuevo Testamento. No entraremos en muchos detalles, sino solamente veremos aspectos muy generales del Nuevo Testamento. Aprenderemos y conoceremos la división del Nuevo Testamento y los libros que lo conforman. Ya ustedes ya lo hicieron en la infografía, entonces solo vamos a comprobar conocimiento y resolver ciertas dudas que se pueden o se pudieron ir dando al momento de realizar la infografía. Fortalecer la fe en Jesús, siendo Él el tema principal de toda la escritura. Muy bien, el Nuevo Testamento está formado por 27 libros escritos en griego. Quiero aclarar esto, hay más libros que no se consideran como del canon bíblico. Si ustedes han visto quizás series de Nat Geo o History Channel, se dan cuenta que a veces se menciona un evangelio de Pedro, a veces se menciona quizás un apocalipsis de Pedro. Entonces, todos esos libros no se consideran como escritos del Nuevo Testamento, sino también como alguna situación como los deuterocanónicos que encontramos en el Antiguo Testamento. Fueron redactados después de la resurrección de Jesús en el siglo I, entre los años 50 a los años 100 después de Jesús. ¿Y cuál es el tema principal? La nueva alianza y el nuevo pacto que Dios hizo con su creación, gracias al sacrificio de Jesús. El Antiguo Testamento nos habla del antiguo pacto que se lleva a cabo con Moisés, y en este Nuevo Testamento el pacto se renueva y se cumple en Jesús. Se nos narran los acontecimientos anteriores o posteriores, del nacimiento de Jesús. El Antiguo Testamento entonces nos va a hablar acerca de todos los acontecimientos previos a Jesús. Vemos que podemos encontrar entonces que nos hablan de cómo va a ser el nacimiento, profecías acerca de Jesús y la necesidad de un Salvador, Mesías, Redentor, mientras que el Nuevo Testamento nos habla a partir del nacimiento de Jesús, su muerte, su resurrección y su ascensión, y después nos va a hablar cómo se desarrolla la iglesia primitiva. La estructura general es que se conforma de 27 libros, como ya mencionamos, aproximadamente se escribe con 7 personas diferentes en un periodo de 50 años. No significa que el apóstol Juan se puso de acuerdo con Pedro y de repente con Pablo y Santiago y todos escribieron al mismo tiempo, sino cada uno escribió en un tiempo distinto. Y ya vimos que las 5 divisiones como tal se conforman de la siguiente manera. Evangelios, ojo, porque ahí vi un par de trabajos que decían evangélicos. Los evangélicos son los que tienen la religión evangélica, pero la división como tal se le conoce como evangelios, porque hablan del evangelio de Jesús. Número 2, el libro de Hechos y la división de histórico, las cartas paulinas, cartas escritas por Pablo o el apóstol Pablo y cartas generales. Y de último tenemos el libro profético que es Apocalipsis. ¿Dudas o preguntas hasta en este momento? Si alguien tiene una duda, con gusto puede plantearla. Si no, continuemos. Y la primera pregunta de la tarde,
o qué libros conforman la primera división de la Biblia? Vamos a ver un valiente o una valiente que se anime a contestarnos y decirnos, Frida, decirnos qué libros conforman. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy bien, ¿y cómo se llama esa división? Evangelio. Muy bien, excelente. Hablaremos entonces de los evangelios. Ya nos dijeron cómo están ordenados en la Biblia. Frida dijo que está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora bien, yo se los voy a describir cómo se escribieron prácticamente. No porque Mateo esté de primero significa que fue el primero en escribirse. Ahí estábamos hablando un poquito de eso, pero ¿de qué nos hablan los evangelios? Nos hablan de los relatos escritos de la vida de Jesús. Nos narran su vida, las obras, la muerte y resurrección de Jesús, y son 4 autores distintos, pero con un mismo propósito. Empecemos con el primero. El primer evangelio que se escribió se considera que fue Marcos. Y Marcos se escribió aproximadamente en el año 65 después de Jesús. No fue inmediatamente, sino vemos que ha pasado mucho tiempo para que se escribieran los evangelios. Va dirigido a un grupo de personas que se conocen como los gentiles, y los gentiles son todos aquellos que no pertenecen al pueblo judío. Jesús es considerado como el siervo, el hijo del hombre, y vemos que el evangelio de Marcos es muy simple. Nos habla directamente de las actividades de Jesús. No nos va a llevar mucho de sus dichos, sino más en lo que Jesús hace. Nos lleva al siguiente evangelio, que es el evangelio de Mateo. Mateo fue escrito aproximadamente en el año 68 después de Cristo, dirigido a judíos. Y la intención de Mateo es poder describir que Jesús es el Mesías prometido y que cumple con todas las profecías que están acerca del Mesías en el antiguo pacto. Prácticamente Mateo le escribe a gente que conoce el Antiguo Testamento, y por eso es que vemos que mucho de Mateo siempre se dice lo siguiente: así como estaba escrito, o como dicen los profetas, o como está escrito, Jesús se cumple. Entonces Mateo le escribe a este público. Y luego vemos a Lucas, el doctor. Es un doctor y un investigador muy bueno, de hecho de los mejores, que si estuviera en estos tiempos estaría trabajando quizás en FBI o alguna organización de investigación, porque su investigación fue muy buena. Fue escrita entre el año 60 y el año 70, dirigido a un hombre o un hombre llamado Teófilo, que significa el amigo de Dios. Y la intención de Lucas, si vemos en el capítulo 1, es poner en orden todos los hechos de Jesús. Prácticamente es como escribir algo cronológico, aunque no es una biografía como tal. Y luego tenemos el Evangelio de Juan, escrito aproximadamente el año 60 al año 90 después de Cristo, dirigido a todos los creyentes, y es el libro más teológico del Nuevo Testamento. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Verbo encarnado, Jesús es el yo soy. Por 7 ocasiones se mencionan los yo sois de Jesús, y es un libro muy profundo, pero también a la vez muy simple. Pregunta: ¿alguno de ustedes sabe por qué Marcos, Mateo y Lucas tienen una S y Juan no? Yo vi que alguien en la infografía lo había puesto, pero vamos a ver, alguien que active su micrófono si sabe la respuesta de por qué estos evangelios tienen una S y Juan no la tiene. ¿Cómo así una S? Si miras, dice Marcos y entre paréntesis una S, Ya. y Juan no la tiene, ¿no? ¿Alguien que nos pueda apoyar si sabe la respuesta? Por el sign. No propiamente. Bueno, sí, eso sí me faltó ponerles ahí San Mateo, San Marcos, porque sí se les consideran como santos. Ahí vamos a ver, creo que hay un mensaje, si no les voy a contar rápidamente. Mientras que hable el mensaje, prácticamente se les conocen como evangelios sinópticos. Y el sinóptico significa que van con una misma intención o que tienen una misma línea de redacción.
Marcos, Mateo y Lucas cuentan una misma historia de una forma distinta, desde 4 perspectivas. Por ejemplo, se vio un accidente y el señor de la ferretería vio una escena, el carnicero vio otra escena y el chofer que atropelló a la persona vio otra escena, y los 4 o los 3 se ponen de acuerdo para contar acerca de lo que sucedió. Cada uno cuenta una historia diferente, pero que tiene que ver con una misma historia. A eso se le conoce como sinóptico. Mateo, Marcos y Lucas escriben muchos detalles similares, pero Juan es totalmente diferente. Juan se enfoca de otra forma. Él no toma lo que Marcos, Lucas y Mateo dicen, sino escribe cosas extras. Eso es lo que hace precioso los evangelios. Pasemos a la siguiente. ¿Qué libro y qué división tocan en este momento? Vamos a ver. Primer valiente o primera valiente que nos diga qué libro y qué división toca. Históricos. Muy bien, vi que habló Fernanda, Jonathan, vi que alguien más habló, pero no logré ver quién fue. Exactamente, histórico y el libro de los Hechos de los Apóstoles, que en lo particular yo pienso que tendría que llamarse más Hechos del Espíritu Santo. Describe el inicio de la iglesia y cómo se propagó por el mundo greco-romano por obra del Espíritu Santo en los apóstoles. Y vemos que también es escrito por el doctor Lucas, que va destinado también a Teófilo, a algunos judíos y gentiles convertidos, que se compone en Antioquía entre los años 63 al 69, y nos va a hablar acerca de detalles muy importantes. Primero, la ascensión de Jesús. Jesús asciende al cielo, pero promete que enviará al Espíritu Santo, que en Hechos 2 desciende como lenguas de fuego sobre los discípulos, y dice que ellos hablan lenguas de los que están ahí en esa reunión. Y en ese preciso momento se da lo que se conoce como la llenura del Espíritu Santo y comienza a proclamarse el Evangelio. ¿Dudas o preguntas? Vamos a ver si me abres rápidamente el chat porque cuesta que abra. Y después de estos acontecimientos nos va a hablar de cómo se va conformando la comunidad de fe de Jesucristo. Primero comienza hablando de los del camino, porque Jesús dijo ser el camino, entonces a los cristianos no se les conocía como cristianos, sino se les conocía como los del camino. Ya más adelante se les nombra por primera vez como cristianos y nos va a contar la historia de los hechos, de los apóstoles, del apóstol Pablo, y culmina con su historia y nos da lugar entonces a la siguiente división, que son las cartas paulinas. Alguien que tenga buena memoria y que nos diga 5 cartas del apóstol Pablo. Dale pues, Fernanda. 5. Romanos, primera de Corintios, segunda de Corintios, primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses y Tito. Muy bien, excelente. Todas son cartas de Pablo. Frida, ¿también querés compartir otras cartas que Fernanda no mencionó? Efesios, Filipenses, Tito, Filemón y no me acuerdo de otra. Muy bien, excelente. Creo que solo a las 2 les faltó Colosenses, no lo escuché, pero sí, todas son cartas del apóstol Pablo. Excelente, gracias. Y podemos ver que esta se subdivide en 4 subdivisiones. Primero, las cartas que se conocen como cartas del retorno de Jesús. Primera y segunda de Tesalonicenses nos va a hablar del regreso de Jesús y nos anima a confiar de que Jesús vuelve pronto y podemos descansar de que Él no se va a tardar, sino que Él va a venir justo el tiempo cuando Él haya decidido venir. También nos anima a evaluar nuestras vidas para saber que estemos convencidos que cuando Él venga estaremos por la eternidad con Él. Luego también encontramos las cartas del Evangelio de Cristo. Romanos, Gálatas, 1 y 2 de Corintios hablan mucho de la obra de Jesucristo, cómo la obra de Jesucristo se desarrolla, qué tiene que ver la redención, la justificación y toda esta parte de la teología de Jesús. También conocemos a otras cartas como las cartas de la prisión, porque el apóstol Pablo las escribe en una cárcel. Puede ser que estaba como en un arresto domiciliario o que sí estaba en una cueva como tal. Esas cartas son Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Y por último tenemos las cartas pastorales, que se la escribe a 2 muchachos pastores llamados
Timoteo y Tito. Siguiente pregunta, ¿qué división corresponde ahora? Ya casi vamos concluyendo. Generales. Muy bien, Belén, excelente. Cartas generales. ¿Una carta general que nos quieras decir? Hebreos. Ok, muy bien. Cartas generales y comenzamos con el libro de Hebreos que nos causa cierta dudas con respecto a su autoría. Vi que algunos de ustedes pusieron que era el apóstol Pablo y muchos consideran que Pablo escribió Hebreos, pero otros consideran que lo escribió Timoteo, otros consideran que lo escribió Silas, otros consideran que lo escribió Lucas y la conclusión que se llegó es que no se sabe quién lo escribió. Y yo me quedo en esa postura de que no se sabe quién lo escribió, pero sí sabemos quién lo inspiró, que es Dios. Dios sabe por qué la puso y no quiso decir quién fue el humano que la escribió. Y entre ellos tenemos a dos apóstoles que son Pedro y Juan. Pedro escribe 2 cartas y Juan escribe 3 cartas. Son las cartas más pequeñas aproximadamente. Y después llegamos a 2 cartas más que se conocen como Jacobo o Santiago. En tu Biblia aparece como Santiago debido a que al momento que se tradujo al inglés le pusieron James y cuando hicieron la traducción al español, le pusieron Santiago. Pero su nombre es Jacobo. Y la otra carta es Judas. Aquí les voy a dar un pequeño detalle. Ambos, Santiago y Judas, son hijos de José y María, hermanos de sangre de Jesús. Los dos, prácticamente con otros que se mencionan en Mateo y en Marcos, forman parte de la familia de Jesús. Entonces es un detalle bastante interesante. Ellos conocieron a Jesús y escriben acerca de Jesús. Por tiempo vamos rápidamente al último libro y la última división, que es Apocalipsis. Pertenece a la división de los proféticos. En esta división debo de aclarar que es el último libro de la Biblia y el tema principal es el triunfo final de Jesús. No tiene nada que ver con zombies. Si se dan cuenta, no mencionan a los zombies para nada. Sí nos hablan de ciertos elementos y detalles que se tienen que evaluar, pero el fin es decirnos que Jesús es el rey entronizado, que Él vuelve por su pueblo y que el pueblo futuro gobernará con Él. Es escrita por el apóstol Juan en la isla de Patmos y describe el final del libro. Prácticamente nos habla de Jesús, que es el Cordero y el León. Romanos concluye de esta forma, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén